qué tanto de eso puede, en función de nuestro marco legal, ejecutarse y de nuestras capacidades económicas activarse o no. Tenemos que ser más punitivos cuando ya nuestro Código Penal ha sido modificado para ello, porque tenemos penas muy duras, o estamos olvidando actuar en el origen, en la prevención y en dotar a la policía de los recursos que reclaman, pero que no se les da. Y el tema, además, por encima de todo, como un paraguas, el tema de la corrupción que ha perforado a la policía, claramente. Doctor Vargas, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, empecemos con la propuesta del penal de reabrir el frontón. ¿Le parece una propuesta aterrizable o es fuegos artificiales? ¿O son fuegos artificiales, perdón? Primero, me parece bien que empecemos a poner en la agenda temas que tienen que ver directamente con el problema de la inseguridad en el que estamos atravesando, la terrible crisis de criminalidad. Y claro, el problema de los penales es un factor fundamental si queremos enfrentar en serio el problema de la criminalidad, especialmente la criminalidad organizada. Y resulta que en los penales en el Perú están absolutamente hacinados, han superado largamente su capacidad, probablemente de 1 a 4, de 1 a 5, la capacidad ha sido largamente superada, y tenemos penales que son bombas de tiempo en cuanto a la situación de descontrol que se están produciendo y que podrían convertirse eso en situaciones terribles que espero no ocurran. Como las de Ecuador. Entonces, exactamente. Entonces, necesitamos, para poder controlar las calles, controlar a los penales. Mucho de lo que ocurre en las calles de nuestras ciudades, especialmente en Lima y en las regiones del norte del Perú, nace, se planifican, se dan directivas desde los penales. Muchos de los penales son básicamente base de operaciones del crimen organizado. Muchos de los penales son básicamente call center de las extorsiones. Entonces, necesitamos controlar, asumir el control de los penales, y para eso, obviamente que necesitamos descongestionarlas. Necesitamos reubicar especialmente a los internos prontuariados en otros penales, en otros pabellones construidos especialmente considerando la peligrosidad de estos internos, de estos prontuariados. Ahora, en ese marco también hay que discutir, por supuesto, la política penitenciaria. Hay que empezar a conversar de cuántos agentes penitenciarios por internos tenemos. Digamos, el estándar internacional es de 1 a 160 internos, pero en realidad tenemos de un agente para 1.200 internos. Entonces, realmente es una situación caótica, además de los temas de corrupción que se están presentando sistemáticamente dentro de los penales. Esos temas hay que conversarlos sin ninguna duda. Ahora, respecto a el frontón, considero que lo más eficiente, realista y además siguiendo a la urgencia que tenemos nosotros de ordenar los penales, yo considero que necesitaríamos más bien construir pabellones en algunos penales que ya existen. Por ejemplo, en el penal de Cerro de Pasco hay condiciones absolutamente válidas para ampliar 3, 4, 5 pabellones con una capacidad significativa, y por las características de esa zona y del penal que actualmente existe, sería importante, por ejemplo, que se trasladen a los delincuentes más peligrosos extranjeros. La misma lógica de ampliar penales creo que también tendría que hacerse en Chayapalca, activar Yanamayo, y esos penales que, digamos, tienen condiciones de castigo para estos criminales que han ocasionado daños a la población. Lo del frontón, Pamela, a mí me parece que, en efecto, de lo que se trata es básicamente de llamar la atención de lo que tú dijiste, fuegos artificiales, porque en términos, digamos, presupuestales, en términos operativos, es bastante difícil. Estamos hablando de construir, porque allí no hay ningún penal. No es que haya un penal construido y vamos a reabrirlo, no. Tendría que construirse y, digamos, los costos de construir un penal en una isla donde no hay agua potable, donde no hay energía eléctrica,
etcétera, etcétera, y además donde los internos y los agentes penitenciarios y la Policía Nacional y los operadores de la Administración de Justicia tendrían que asumir los costos, el Estado, el gobierno. Entonces estamos hablando de una situación que podría hacerse inmanejable principalmente por los grandes presupuestos que se necesita. Para tener controlado a los delincuentes prontuariados que están ahora en los penales, solamente necesitamos la decisión de que esto sea así en los penales que dije, que sugiero, que recomiendo su ampliación. Creo que en términos presupuestales, en términos de proyectos de inversión, etcétera, sería muchísimo más rápido, sería muchísimo más eficiente y, insisto, es un tema que se tiene que tratar con la urgencia que corresponde, especialmente por el desborde de la criminalidad. De acuerdo. El congresista Juan Burgos está impulsando un proyecto, congresista de Unidad de Diálogo, lo hemos tenido acá, impulsando la creación e instalación de tribunales sin rostro, porque bajo la premisa de que el juez, el fiscal que tiene a su cargo juzgar al líder de una organización criminal, que ahora además sabemos es mixta, porque también tenemos cabecillas de bandas internacionales operando aquí, para darle seguridad, porque a veces actúan, presumimos, con el temor de que luego vayan a ser extorsionados, asesinados ellos o sus familias, o los dejan en libertad o son benignos. La otra posibilidad frente a este escenario es que los coimean y en función de la corrupción actúan en esa misma línea. Entonces, de ahí esta propuesta. Pero esta propuesta generó enorme polémica. Hubo que retrotraer muchos juicios de muchas personas que fueron sentenciadas por terrorismo, y hubo que volver a hacer un juzgamiento y en algunos casos se detectó incluso que se había juzgado a personas inocentes. Entonces, colisiona con la legislación internacional respecto al debido proceso. Y aquí puede haber quien nos diga, pero no pueden ser excesivamente garantistas con un delincuente. A ver, Pamela, yo considero que la mejor manera de conseguir una sentencia condenatoria, el máximo de la pena condenatoria contra un criminal, es hacer una investigación respetando el debido proceso. Porque cuando se realiza una investigación desde la etapa, si quieres, preliminar, policial, y todo el proceso hasta el juzgamiento, si no se respeta el debido proceso, corremos el riesgo de que ese delincuente termine victimizándose por, digamos, porque el gobierno, porque los operadores de la Administración de Justicia vulneraron ese derecho, ese fundamento fundamental en el derecho penal, que es el debido proceso. Y es eso lo que ha ocurrido, lamentablemente. No hemos aprendido de nuestra historia reciente. Recordemos, y bien tú lo has mencionado, de los cientos de casos de terrorismo que en efecto se juzgaron, y en su momento se dijo que eso era la mano dura de juzgar con jueces sin rostro, digamos, vulnerando el tema del derecho a la defensa y otra serie de aspectos que están dentro de lo que eso se conoce como el debido proceso. Entonces, el Tribunal Constitucional peruano y también la Corte Interamericana se han pronunciado con absoluta claridad respecto a las condiciones en las que cualquier procesado tiene que ser sometido a la justicia. Entonces, creo que el tema de los jueces sin rostro, primero, no sé si ese es el problema, Pamela, no sé si ese es el problema de por qué los delincuentes salen con beneficios indebidos. Yo creo que más bien el problema es porque tenemos jueces, fiscales venales, y la corrupción es un problema, y eso no sé si se va a revertir con jueces sin rostro. Creo que lo que necesitamos es más bien que, en efecto, empezar a hablar sobre la reforma de la Administración de Justicia, sobre un apoyo significativo a las fiscalías especializadas como a las policías especializadas, y realizar las investigaciones respetando el debido proceso. Insisto, para mí esa es la mejor seguridad de tener una sentencia condenatoria drástica. El congresista Wilson Soto propone regular el uso de la fuerza de la Policía Nacional para incorporar a las Fuerzas Armadas dentro de sus alcances. Bueno, creo las que Fuerzas Armadas siempre se ha dicho, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen una preparación distinta a la del policía. Las Fuerzas Armadas, además,
constitucionalmente no ven el tema de seguridad, de seguridad ciudadana, digamos, o sea, solamente en una declaratoria de estado de emergencia y por tiempos acotados. Se insiste en más de lo mismo sabiendo que legalmente es impracticable, ¿o hay alguna salida legal para que esto se produzca? Pamela, yo creo que ese tema del uso de la fuerza letal y no letal de parte de las fuerzas del orden, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ya está regulado, está absolutamente regulado y está clara, digamos, las disposiciones que tiene un policía para hacer uso de su arma de reglamento. Eso está absolutamente claro. Me parece que por ahí no va el problema. Y la participación de las Fuerzas Armadas frente al problema de la criminalidad también está regulado. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los temas relacionados al tráfico ilícito de drogas, están facultadas a intervenir en aquellas zonas declaradas en estado de emergencia en apoyo de la Policía Nacional y también de manera independiente. Y es más, yo considero, Pamela, de que en efecto las Fuerzas Armadas sí tendrían que participar, pero en apoyo de la Policía Nacional, por ejemplo, para enfrentar a la minería ilegal. El control territorial es importante realizarla y eso solamente las Fuerzas Armadas podrían asegurarnos. Por ejemplo, en la interdicción aérea, la policía no puede realizar interdicción aérea, pero las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea sí. Lo mismo la interdicción marítima o la interdicción fluvial. Entonces, esos aspectos de la lucha contra el crimen organizado vinculadas a las economías ilegales también ya está regulado. Lo que necesitamos es que haya una estrategia y la decisión política de ejecutarlas. Eso es lo que necesitamos. Ok, entonces, no es que no se pueda. Usted, Rubén, ha señalado, ha anotado tres campos en los que las Fuerzas Armadas ya pudieran estar interviniendo porque legalmente están facultados para ello. Minería ilegal en control territorial, narcotráfico y la interdicción. O sea, esas son funciones que las Fuerzas Armadas sí pueden asumir y no habría que hacer ninguna modificación legal al respecto. Existen marcos legales absolutamente claros sobre esos temas. O sea, me pregunto, la interdicción aérea, se discutió si tendría que ser letal o no letal. La verdad es que para defender a nuestra soberanía aérea, ese tendría que ser el único criterio. Tenemos narcoavionetas que sobrevuelan todos los días sobre el BRAE y sobre Pichis Palcaso, sobre Puerto Inca, en Aguaitía, etcétera, y todavía seguimos observándolos y están actuando con absoluta impunidad. Necesitamos operar, necesitamos accionar para que esas narcoavionetas no sigan vulnerando. ¿Y el protocolo qué dice? Si se detecta una avioneta, un avión de la Fuerza Aérea peruana, puede, de la Fuerza Aérea, ¿puede interceptarlo y disparar para derribar la nave en pleno vuelo? Desde mi punto de vista, en la medida que es una aeronave hostil, que está vinculado al tráfico ilícito de drogas. Violando además violando nuestro espacio aéreo, soberano, por supuesto, ¿no? Soberanía aérea. La Fuerza Aérea, en estricto cumplimiento de su mandato constitucional, por supuesto tendría que derribar esa avioneta. Esa es mi posición. Sin embargo, hay un acuerdo, hay un convenio del gobierno peruano con el gobierno americano para que esa interdicción sea no letal. En fin, hay mucha historia sobre esa decisión y eso es lo que finalmente se ha acordado. De acuerdo, pero hagámoslo. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esa interdicción, inclusive no letal? El asunto es nuevamente, no se ejecuta. No se discute. Hay otra propuesta de la congresista Heidi Juárez, el tema de reabrir el centro penitenciario del CEPA. Que es entiendo, una colonia penal agrícola y mucha gente se pregunta por qué a los reos, ¿no?, en cárcel cumpliendo condena ya no se les hace trabajar, o sea, por qué no se instalan factorías, qué sé yo, para que trabajen. ¿Por qué? Y si esta propuesta de reabrir el CEPA es viable. A ver, nuevamente, creo que lo que necesitamos discutir, Pamela, es, digamos, la política penitenciaria. ¿Cuál es el objetivo que se busca cuando privamos de su libertad a una persona que cometió un delito? De acuerdo a nuestro marco legal y constitucional, es la resocialización. Eso corresponde a estos tiempos en el que el crimen organizado está avanzando y está poniendo en jaque no solamente a este gobierno, sino al Estado.
a sus instituciones? Creo que sí, necesitamos discutir esa función o ese aspecto de los internos privados de su libertad. Considero que el tema central no debiera ser la resocialización y en efecto hay que empezar a discutir en torno a la política penitenciaria y a los objetivos que ésta tiene que buscar. Estamos en tiempos en el que tenemos que tomar medidas urgentes y por supuesto los criterios de la resocialización tienen que estar determinados con un poco más de cuidado. Dicho esto, creo que también nuevamente en los penales como los penales que se han instalado, funcionaban en la selva peruana, bajo el criterio de que trabajen y generen sus propios ingresos, creo que eso es válido, pero insisto, en términos operativos, como en el caso del Frontón, ¿es viable eso? ¿Está de acuerdo a nuestras posibilidades? Yo tengo algunas dudas, pero comparto la preocupación y la propuesta de que el principal objetivo del INPE y del sistema penitenciario no necesariamente es lo de la resocialización. Yo creo que a eso hay que conversarlo. Finalmente, la policía en su situación actual, lo hemos conversado, Rubén, cómo es que se ha en los últimos años y se ha agudizado con el gobierno de Pedro Castillo y parece que permanecen las mismas mañas en la gestión de Dina Boluarte, el manoseo político de la institución policial y del propio Ministerio del Interior. Esta policía así tan maltratada está en capacidad de hacer frente a esta criminalidad organizada. Hablamos del crimen organizado que alimentan economías ilegales que el año pasado, la cifra creo que me la actualizó usted, Rubén, 9.000 millones de dólares al año es lo que generan las economías ilegales, pero también tenemos la criminalidad que acosa al ciudadano de a pie, al bodeguero, al pequeño empresario y al transeúnte al que le arrebatan el celular y lo matan por ello, ¿correcto? Entonces, la policía debe ser declarada de emergencia, como entiendo que pidió el excomandante general de la policía a la presidenta Dina Boluarte. Varios temas los que has planteado, pero básicamente giran en torno a cómo está nuestra Policía Nacional para enfrentar esto que yo vengo diciendo es la peor crisis en materia de seguridad de toda nuestra historia republicana. Tenemos lamentablemente a organizaciones criminales transnacionales que están secuestrando no a personas solamente, sino a distritos, a regiones de la franja costera. Hay que decirlo nuevamente con claridad: San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Ateritarte, Santa Anita, desde mi punto de vista, están secuestrados por estructuras criminales y donde todos los que tienen sus pequeños negocios, los emprendedores, están pagando un cupo a una estructura criminal para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir viviendo. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y claro, frente a este difícil reto, lamentablemente la crisis política en la que todavía nos encontramos ha debilitado aún más, mucho más, a muchas instituciones, especialmente, particularmente a la Policía Nacional. En 2 años hemos tenido siete comandantes generales. En el mismo periodo hemos tenido 8 ministros del Interior. Y lamentablemente en el gobierno de Castillo, como lo hemos conversado varias veces, se pretendió convertir a toda la policía en el brazo operativo de esa estructura criminal que la encabezaba Pedro Castillo. De esa crisis todavía no ha podido salir la Policía Nacional y ahora, lamentablemente, con el actual ministro del Interior, tenemos de que este señor habría pretendido favorecer indebidamente a su círculo de amigotes tratando de ubicarlos en puestos estratégicos de la Policía Nacional. Si esa intromisión indebida, ilegal, se prueba con indicios razonables, creo que la permanencia del ministro del Interior es absolutamente inviable, porque no podemos permitir que un ministro del Interior que pretendió favorecer indebidamente siga al frente de un sector que necesitamos liderazgo, necesitamos decisión, necesitamos una estrategia clara para enfrentar a las economías criminales y también a estas organizaciones criminales que actúan en las ciudades hasta este momento con absoluta impunidad.